Razones para solicitar asilo: ser mujer. Una pregunta y una afirmación que lo encierra todo. Razones: 1000, diría yo, 1.000.000, y todas, cada una de ellas, de peso. Prácticas tradicionales como la mutilación genital, de la que son víctimas niñas por el hecho de haber nacido niñas y no varones, por una razón de género. Miles de mujeres en todo el mundo viven sin voz porque su voz está apagada y porque sencillamente no hay ningún interés en dejarla oír. Mujeres esclavas de una deuda, mujeres náufragas, mujeres víctimas de un genocidio, mujeres sin tierra, tal y como describen las exposiciones que se pueden ver desde ayer en Acampa. Dos ejemplos, dos de los muchos que hay, de la barbarie y del infierno que desde aquí solo pensarlo se nos hace insoportable. Tenemos la oportunidad de conocerlos a través de dos testimonios que han tenido a bien pues darnos con toda la crudeza. Nos decía una de nuestras invitadas, igual las imágenes son muy impactantes, y yo le contestaba, pues deja que sean impactantes porque demuestran qué es lo que está pasando, que es una realidad. Ella, a mi izquierda, es Asha Ismail. Ella es somalí, de Kenia. A los 5 años fue víctima de la mutilación genital femenina, esa agresión de género, esa agresión de sometimiento a una niña por el hecho de ser niña, esa agresión que marca la vida de cualquier niña y de cualquier mujer para siempre. Se practica cada día en muchos países del continente africano y Asha lleva ya unos cuantos años, 30, dedicada al activismo, porque en un momento dado de su vida sintió la necesidad de que esto no podía seguir así. Después de recorrer Kenia, Somalia y Tanzania, haciendo un trabajo pues, de sensibilización para romper con esa tradición de su país, decidió venirse a España. Preside Asha la organización que lleva por nombre Save a Girl, Save a Generation, para que allí, pero también aquí, las propias mujeres africanas, que forman parte también de nuestro barrio, de nuestra calle, de nuestro puerta a puerta incluso, pues para que esas mujeres africanas tengan la seguridad y la oportunidad de decir no a esa agresión. Ella ha venido aquí para hablar de las mujeres desde una visión global, porque, por ejemplo, la mutilación genital femenina debe considerarse, lo dice claramente ella, como terrorismo sexual. Prevención, sí. Educación, sí, por supuesto. Concienciación, también. Son claves para cambiar lo que no puede ser. Asha Ismail trabaja para conseguir romper con la idea de que la niña, esa niña africana, nace y crece para servir al hombre. Y en ese empeño sigue, y por eso está aquí hoy. Ella, a mi derecha, es Maya Al-Rahabi. ¿Lo he dicho bien? Bien. Médica de profesión, también escritora y también activista. Es de Siria. Es fundadora del movimiento político de las mujeres sirias. Ella sabe lo que es la guerra, sabe de lo que habla. Es conocedora de la destrucción que trae una guerra y sabe lo que significa ser mujer en un contexto bélico, en un contexto de guerra. Maya piensa que las mujeres de su país son doblemente víctimas en la guerra que asola su tierra desde hace ya mucho tiempo. Son víctimas del régimen, pero también lo son de los grupos musulmanes o el ISIS. Los últimos datos apuntan a que 8.000 mujeres están presas en Siria. 8.000.
En un momento en el que el resurgimiento del feminismo y el empoderamiento es un hecho irrefutable, nosotras y ellos también lo han podido vivir en una ciudad como esta, ya en 2 años sucesivos la celebración del 8M, pues en esa situación y en ese contexto, digo, en una parte del planeta como este, en el que estamos, admiramos la lucha de mujeres como Maya. Maya se centra en visualizar, en contar lo que está pasando en su país con las mujeres y especialmente con las refugiadas. Contar que sus derechos más fundamentales se ven coartados, se ven amenazados, se ven directamente machacados por el hecho de ser mujeres, por un hecho de género. Y en eso sigue. Pues nada, les dejo con 2 mujeres valientes, con letras mayúsculas, mujeres supervivientes de la violencia, mujeres que han conseguido transformar lo que a ellas personalmente les ocurrió en una fuerza, en un motor que les hace levantarse todos los días para intentar cada día que esa situación que ellas sufrieron tenga un cambio y entre todos podamos transformar y erradicar, pues eso, lo que decíamos, esa barbarie y ese horror que todavía sigue ahí. Así que sin más dilación, vamos a dar paso. Le doy la palabra a Asha. Ser mujer y razones para solicitar asilo. Ser mujer con toda la fuerza del mundo. Adelante, Asha. Muchas gracias, Isabel. Vuelvo a agradecer a Campa por esta oportunidad de estar aquí y hablar sobre lo que hacemos y haber montado todo esto. Yo creo que esto es muy necesario y se debía repetir en todas las ciudades, ¿no? Es muy, muy importante. Y bueno, antes de enrollarme más, voy a empezar con esa presentación que habla de son las fotógrafas, me van a perdonar, no son fotos mías, pero he utilizado unas fotos para intentar expresar lo que quiero decir, ¿no? Hablando de la mutilación genital femenina, pero no solamente la mutilación física, sino mental, y también la invisibilización de la mujer. Sabemos que hablamos todo lo que hemos escuchado estos días, tanto las periodistas como otros testimonios que hemos podido escuchar. La mujer, el cuerpo de la mujer finalmente se convierte en el terreno de la guerra, ¿no? La batalla, en todos los sentidos. Y hay una complicidad, digamos, no sé, que se ha hecho mundialmente, ¿no? de dañar, invisibilizar a la mujer, y desde la religión, la política, economía, todos se han juntado para que pase lo que esté pasando. Espero saber usar esto. No, esto no es lo que quería hacer. ¿Alguien me ayude? Lo he apagado, ¿no? This, which one? To move, ok. Por favor, dale al otro. Vale. Lo que decía, la mutilación genital femenina mental y la invisibilización de género femenino. En cuanto pensamos en eso y pensamos en la religión, ves que hay un tipo de vestuario que nos obligan a llevar, independientemente que seas de la religión musulmana, cristiana, judía o cualquier otra, porque no me cabía más fotos. El hecho que nos vistan de una manera y nos pongan en la segunda fila en todo, ya es invisibilizarnos, ¿no? No tienes voz, tu cuerpo es pecado. No puedes estar delante de una, no sé, casa religiosa, llámalo como quieras, iglesia, mezquita, etcétera, etcétera. Empiezan a limitarte.
¿no? Utilizando el poder de la religión, y la religión, por lo menos la que conozco yo, no puedes cuestionarlo. Eso lo ha dicho Dios. Y como Dios no lo tienes delante para cuestionarlo, lo tienes que aceptar, ¿no? No le puedes mandar un WhatsApp y decirle qué pasa. No sé si os acordáis de las mujeres jirafas de Tailandia, ¿no? Este es un tipo también de mutilarnos físicamente, ¿no? Esto no es cortar una parte del cuerpo, pero es deformar a las mujeres. Ponían anillos en sus cuellos porque ese cuerpo que tenían o el cuello que tenían pues no era suficientemente bonita y había que modificarlo. Y en esa modificación llevaron a hacer con estas mujeres de Tailandia, con China, los pies, ¿os acordáis también? Como intentaban vender esos pies para que sean chicas, ¿no? Porque el pie normal no era una bonita, ¿no? En Europa y en muchos otros países occidentales también se obsesionan de operar, ¿no? Poniendo muchos kilos y pasando por esa operación gratuitamente y pagando por ello porque no están satisfechos con su cuerpo, ¿no? Y la mutilación genital femenina, que estas son las imágenes que decía que eran un poquito duro, pero son necesarias para que podáis ver. La primera, por ejemplo, es el tipo 2, muy común, cortando los labios, clítoris y dejando un agujero, ¿no? Sin ningún tipo de protección. La segunda es la infibulación, cuando te cosen, te cortan todo y te cosen para dejar un agujero muy pequeño. Finalmente te quedas como el última imagen, completamente sellada. Y el último es la mutilación genital femenina permitida aquí en Europa, que además cada año tiene más clientes. Es la cirugía genital. Se llaman cirugía genital para no llamarlo mutilación. Son mujeres que voluntariamente se someten porque no están a gusto con su cuerpo, porque no están a gusto con su vulva y le parece feo, grande, mal hecha. Entonces van y cortan los labios, que el tipo de corte que utiliza al final se parece mucho al tipo 2 de la mutilación genital femenina, pero como esto pues está permitido y además van y pagan por ello, porque sus vulvas son feas y tienen que modificarlo. Estos son tipos de vulvas que existen y los 3 primeros pueden ser normales. Todas las mujeres creo que cada vez nos estamos informando más, estamos intentando conocer nuestro cuerpo más, intentar aceptarnos más, y se sabe muy bien, no hay 2 vulvas iguales, todos somos diferentes, y la diferencia en eso es lo que nos hace especial cada una de nosotros, ¿no? Pero no estamos conformes con eso, porque en el mercado sacan la vulva perfecta, que es esa, la última. La mujer que no tiene esa no es perfecta, ¿vale? Y pagamos y lo permitimos y lo llamamos cirugía. Y eso está pasando aquí en Europa. Yo, como me obsesiono mucho con las vulvas, he encontrado un museo de vulvas y me encanta. Esto son todos los diferentes vulvas que existen, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos luchar contra este terrorismo si no aceptamos como somos? ¿Cómo podemos luchar contra un terrorismo que nos obliga a adelgazar, a poner más tetas, más culo, quitarnos labios, ponernos labios, ¿no? Esa lucha creo que tiene que empezar por nosotras. Conocer que somos perfectas tal y como somos y somos diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué problemas tengo, de verdad?
Bueno, esto es el planchado de seno, es otro tipo de terrorismo que se hace mayormente, o donde por lo menos ha habido denuncia hasta ahora que sepamos, es Camerún. Planchado de senos para que no crezcan. Otras se lo ponen, otras lo aplastan con piedras calientes, hierro, para que no crezcan las tetas, porque según esa cultura, pues las tetas grandes, a lo mejor si la niña le crecen las tetas antes, los hombres van a pensar ya es madura, otros piensan que no es belleza tener tantas tetas grandes, entonces empiezan a aplastar esas tetas para que no crezcan. La mutilación genital, la mutilación mental es la que tenemos todas. Nos han hecho creer que somos menos. Por eso hay tanta desigualdad en todos los sentidos, ¿no? No importa cuánto que gritemos, no importa cuánto salgamos a la calle, hay cosas que es difícil de cambiar. ¿Pero por qué es difícil de cambiar? No es porque el gobierno no pueden cambiarlo, obviamente eso se puede cambiar. Sobre un papel mucho se puede hacer, pero el cambio real tiene que empezar por nosotras mismas. Nosotros tenemos que tenemos que parar y dejar que nos manipulen mentalmente. En cosas importantes que se debe saber sobre la mutilación genital femenina es que no tiene nada que ver con ninguna religión. Eso se ha demostrado al principio cuando salió el tema de mutilación genital femenina. Todo el mundo lo asociaba con el Islam. Según estudios y descubrimientos que se ha hecho, se sabe que no pertenece a la religión Islam solo. Es mucho antigua que el Islam. Lo practican todas las religiones. En Kenia, donde yo vengo, hay 47 condados. De esos 47 condados, 21 tienen etnias que practican la mutilación genital femenina. De esos 21 etnias que practican la mutilación genital femenina, solo 4 son de religión musulmana. Eso es un ejemplo. ¿Vale? No tiene clase social, porque también se pensaba que solo los pobres lo hacían, o gente no culta, no clase alta, o no tiene educación. No tiene absolutamente que ver con clase social. Es cuestión de identidad. Pertenecer a una comunidad, a una identidad, es muy, muy importante. Nosotros en África, por ejemplo, el tema de vivir en una comunidad y mantenerse en esa comunidad es muy importante. El honor de la familia, el nombre de la familia depende de esa comunidad. Entonces, muchas veces hemos visto y hemos escuchado de casos de mujeres que han estudiado fuera, tienen carrera, médicas, abogadas, que han traído sus hijas de vuelta a su país y le han practicado la mutilación genital femenina. Entonces, hay que quitarse en la mente que solo son algunas pobres, gente sin educación, que practican la mutilación genital femenina, ¿no? No es algo exclusivamente del continente africano, porque normalmente cuando estamos pensando en la mutilación genital femenina, y eso nos pasa a muchas personas, pensamos, solo una imagen nos viene en la cabeza, una imagen de la mujer africana. Pero yo os quiero contar, por ejemplo, en el siglo XIX en Inglaterra se practicaba la mutilación genital femenina. Y los practicaban católicos, blancos, ingleses. Lo practicaban porque pensaban que era una cura para una enfermedad que ellos habían inventado, bueno, la histeria, ¿no? Lo curaban cortando. Curaban las niñas que se masturbaban, le cortaban, le extirpaban el clítoris. Según ellos también curaban las lesbianas, porque lo que realmente le volvía loca a esas mujeres era el clítoris.
Entonces, quitando eso, todo sería normal. Incluso se inventaron, había un médico, si no me acuerdo ahora, cuando veían que habían hecho todo y no podían, por ejemplo, parar que las niñas masturbaban, había un médico que iban y el médico le tocaba. Y así salía la mujer de ahí feliz, curada. El mundo se obsesiona muchísimo con los genitales, ¿no? La mutilación genital femenina se ha visto incluso en Colombia. El primer caso salió en 2007. No ha habido estudio antiguamente porque nadie se había preocupado por investigar dónde más, aparte de África, existe la mutilación genital femenina. El primer caso salió porque murió una niña, ¿no? Pero actualmente se practica en Indonesia, se practica en parte de Pakistán, se practica en Irak, se practica no me acuerdo todos los nombres de esos países, en Yemen, en Omán, ¿no? Es verdad, la mayoría de las personas que pasan por la mutilación genital femenina son de la religión musulmana, de esos países que he nombrado. En India, pero que habían creído, porque la religión llegó y la religión no corrigió lo que había. De hecho, hay un hadith que habla del profeta que encontró una mujer cortando y le dijo, si tienes que hacerlo, no le quites toda la belleza, o algo parecido era lo que dijo. Eso se confundió por decir que él lo permitió, entonces empezaron a llamar el tipo 1, el corte 1, que era solo cortar la puntita del clítoris, lo empezaron a llamar sunna. A mí no me gusta ni siquiera nombrar esa palabra porque la sunna son los pasos a seguir del profeta. Según las historias que tenemos, el profeta nunca había mutilado a sus hijas, ni sus mujeres fueron mutiladas. Por eso no tiene absolutamente nada que ver con Islam, pero Islam, igual que cuando los cristianos llegaron a nuestras tierras, nadie intentó parar eso. Decidieron que era algo cultural y no iban a intervenir. Entonces cada uno lo cogió y lo metió en su religión. Y nada más, muchas gracias. Pues vamos a escuchar el testimonio de Maya. مساء الخير جميعا وسعيدة بوجودي في هذا الحدث الهام. Dice que está os saluda y dice que está muy contenta de estar con vosotros. أعتذر عن عدم تكلمي الإسبانية ولكن الآنسة زهرة ستساعدني في الترجمة. Dice, lo siente que no podía hablar en castellano, pero le voy a ayudar yo. أنا لا أرى. سأتحدث بشكل أساسي اليوم عن وضع اللاجئات السوريات. Va a hablar principalmente de la situación de las mujeres, sobre todo la siria. بداية سأتحدث لماذا نحن السوريون موجودون كلاجئين الآن في كل أنحاء العالم. Primero va a explicar por qué las mujeres sirias están repartidas en casi todo el mundo. الآن منذ 8 سنوات هنالك نزاع مسلح في سوريا. Desde hace 8 años hay un conflicto armado en Siria. في عام 2011 حدثت ثورات في كل البلاد العربية ضد الأنظمة
الاستبدادية التي كانت تحكم هذه البلاد. Desde 2011 hubo manifestaciones en casi varios países árabes contra el régimen. خرج السوريون كما في الصورة في جميع المدن السورية في مظاهرات سلمية ضد نظام استبدادي استمر لمدة 40 عام في سوريا. Aquí en la foto son las manifestaciones pacíficas de los sirios que manifestaban contra el régimen. هذه المظاهرات استمرت لمدة أشهر كمظاهرات سلمية. Estas manifestaciones duraron meses. ولكن النظام واجه هذه المظاهرات بعنف شديد وصل إلى حد إطلاق الرصاص على المتظاهرين. Pero el régimen se enfrentó a estas manifestaciones hasta con armas contra su propio pueblo. وتم اعتقال آلاف من الشباب المتظاهرين السلميين وتعذيبهم داخل المعتقلات حتى الموت. Y arrestaron a muchísimos manifestantes y lo llevaron a prisión y los torturaron hasta la muerte. وهذه بعض الصور من قتل المتظاهرين بالرصاص. Estas son fotos que muestran que mataban a manifestantes con armas. هذا الأمر أدى إلى تسلح بعض الشباب حملوا السلاح ضد النظام. Entonces los manifestantes no tuvieron más remedio que ellos también cojan las armas y para defenderse. وتحولت الثورة السلمية إلى نزاع مسلح بين النظام والمعارضة. Y así se convirtió el país en conflicto entre el régimen y la oposición. بدأت في هذه المرحلة تدخلت بعض الدول الإقليمية المحيطة بسوريا وبدأت تساعد إما النظام أو المعارضة على التسلح. Así intervinieron países vecinos, unos apoyando al régimen, otros apoyando a la oposición. مثل إيران، تركيا، قطر، السعودية. Como Irán, Qatar, Arabia Saudita. وبدأ النظام يقصف المدن المعارضة عن طريق القصف الجوي. Y el régimen empezó a bombardear desde el aire a sus propias ciudades. وهذا أدى إلى قتل عشرات الآلاف من المدنيين. Y claro, eso mató a decenas de miles de civiles inocentes. أتى مقاتلون متطرفون إسلاميون من كافة أنحاء العالم ودخلوا سوريا وشكلوا تنظيم داعش. Y vinieron militantes de muchos otros países y ahí construyeron su grupo y ya conocéis el grupo ISIS. بحجة مقاتلة داعش تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية التي قادت تحالف دولي ضد هذه المنظمات الإرهابية ولكن بحجة مقاتلتها قصفت المدن الشرقية في سوريا ودمرتها دماراً كاملاً. Y Estados Unidos pretendiendo combatir esta ISIS, pues ella también mató en el este de Siria, bombardeó a ciudades sirias inocentes. وتدخلت روسيا لصالح النظام السوري وبدأت بقصف المدن السورية بالطائرات أيضاً. Y del otro lado intervino Rusia también para defender al régimen sirio y empezó también a bombardear del otro lado.
حاصر النظام السوري عدة مدن لمدة سنوات، قطع عنها الغذاء والدواء وكل شيء. El régimen sirio puso sitio a muchas ciudades y le impidió la alimentación, medicamentos. وهذا أدى إلى موت العديد من الأطفال والشيوخ الكبيرين في السن. Y claro, eso llevó a matar a muchísimos niños y a muchos mayores. هذه نتيجة النزاع المسلح في سوريا. Estos son los resultados del conflicto armado en Siria. Destrucción total. عشرات ومئات المدن والقرى التي دمرت دماراً كاملاً. Decenas de ciudades que han sido destruidas completamente. استخدم النظام السلاح الكيميائي ضد بعض المدن السورية. هذه صورة لأطفال ماتوا نتيجة السلاح الكيماوي في مدينة دوما. El régimen usó armas químicas y estos niños han sido muertos por causa de esas armas químicas. اعتقل النظام عشرات أو مئات الألوف من الشباب السوريين الذين ماتوا نتيجة التعذيب في المعتقلات. El régimen arrestó a muchísimos, cientos de miles de personas, de manifestantes, de jóvenes, y que murieron torturados en las prisiones. قبل 3 سنوات هنالك ضابط في الجيش سرب 55,000 صورة ل11,000 معتقل ماتوا تحت التعذيب، وهذه أحد الصور. Un oficial del ejército sacó unas fotos, muchísimas fotos, y esta es una de las fotos que sacó, que demuestra la tortura y la muerte de los manifestantes en las cárceles. طبعا الآن العدد متضاعف أكثر من ذلك بكثير، أكثر من 11,000. لكن العدد el número de los torturados y asesinados son muchísimo más que lo que está declarado. هنالك أيضا بعض الناشطات السوريات اللاتي متن تحت التعذيب. هذه صورة إحداهن. También hay feministas, activistas que también estuvieron detenidas y torturadas y asesinadas en las cárceles. نتيجة ما حدث اضطر ملايين السوريين أن يتركوا مدنهم وبيوتهم. Y claro, a raíz de eso, muchísimos sirios que pudieron tener la oportunidad de salir del país y dejar su propia casa, su familia y todo. ربع الشعب السوري نزح داخليا داخل سوريا. El cuarto del pueblo sirio está desplazado en otras ciudades del país. هنالك عدد سكان سوريا قبل الأحداث كان 23 مليون. Antes del conflicto armado había 23 millones de habitantes en Siria. 7.6 مليون نزحوا داخل سوريا. 7,6 millones han sido desplazados en otras ciudades de Siria. 5.5 مليون سوري لجأوا إلى الدول المجاورة المحيطة في سوريا. 5,5 millones otros sirios también se han escapado a los países vecinos. ومليون سوري لجأوا إلى أوروبا. Y 1 millón de sirios se refugiaron en Europa. هذه بعض صور اللجوء. Estas son imágenes del refugio.
هذه مخيمات اللجوء في لبنان المجاور لسوريا. Estos son campamentos en Líbano, de los sirios refugiados en Líbano. وهنالك الذين أتوا إلى أوروبا قسم منهم اضطروا إلى أن يعبروا البحر بين تركيا واليونان. Y algunos atravesaron el mar entre Turquía y Grecia ومات الكثير منهم غرقا في البحر. y se ahogó muchísima gente ahí en el mar. هذه صورة طفل معروفة في العالم غرق في البحر. Este es el niño la foto conocida del niño que se ahogó en el mar. حاليا أستطيع أن أقسم اللاجئين في أوروبا إلى فئتين. En los refugiados en Europa se puede decir que hay dos tipos. الفئة الأولى هم كانوا من سكان المدن في سوريا الذين أتيح لهم فرص التعلم والاطلاع على الثقافات الأخرى. El primer grupo son los que vienen de las ciudades que tuvieron la oportunidad de estudiar y conocer otras culturas. والقسم الآخر من اللاجئين هم سكان الريف والمدن المهمشة. El otro grupo son que vienen de los pueblos y las ciudades marginadas. والذين بسبب سياسات النظام في إهمال الريف وعدم التنمية في الريف أدى ذلك إلى أن يكونوا غير متعلمين فقراء ومهمشين. Y por culpa del régimen que marginaba el pueblo y entonces estos no tuvieron oportunidad de estudiar. لعدم حصولهم على فرص التعلم والاطلاع على الثقافات الأخرى. Entonces no tuvieron posibilidad de conocer otras culturas ni su propia cultura. الفئة الأولى من اللاجئين الموجودين في أوروبا هي الفئة المتعلمة. El primer grupo acabamos de decir que es los que tienen estudios. هؤلاء كان الاندماج في المجتمع الأوروبي أسهل عليهم. Estos pudieron integrarse en los países de acogida. لأنهم متعلمين ومطلعين على الثقافات الأخرى يتكلمون لغات أخرى. Porque hablan idiomas y saben y tienen cultura, tienen estudios, era fácil para ellos integrarse. ولذلك كان سهل اندماجهم في المجتمع الجديد. Era fácil para ellos integrarse en la nueva sociedad. هؤلاء سأتكلم عن النساء من هؤلاء اللاجئين. هنالك نساء لاجئات في أوروبا حققوا إنجازات كبيرة من هذه الفئة. Va a hablar especialmente de las mujeres que pudieran tener logros en Europa. مخرجات أخذوا جوائز عالمية. Directoras de cine que tuvieron premios internacionales. مخرجة أخرى أخذت جائزة عالمية. Otra directora de cine que tuvo un premio. مهندستان أخذتا جائزتان عالميتان. Dos arquitectas que tuvieron premio internacional. طالبة أيضا الطالبات تفوقنا تفوق كبير في كل دول أوروبا. Estudiantes que tuvieron mejor notas en universidades del mundo. وإحداهن وصلت إلى البرلمان الألماني. Una de ellas llegó al Parlamento alemán. فنانات تشكيليات أيضا حصلنا على جوائز. Pintoras también que tuvieron premios internacionales. وممثلات حصلنا على جوائز. Actriz que tuvo premio también. صحفيات حصلوا على جوائز عالمية. Periodistas que tuvieron premios.
وإحداهن أخذت جائزة المرأة الشجاعة في العالم. Esta que tuvo el premio de la mujer valiente en el mundo. الفئة الثانية غير المتعلمة. Ahora, el segundo grupo de los refugiados que no tuvieron estudios عانت معاناة كبيرة عند قدومها إلى أوروبا. sufrieron mucho cuando llegaron aquí a Europa. لعدة أسباب. أولاً هنالك صدمة حضارية بسبب الفروق الهائلة بين المجتمع الذي كانوا يعيشون فيه وبين المجتمع الأوروبي. Porque se impactaron mucho con la diferencia de la sociedad de donde vienen y la sociedad donde ahora viven. وعدم قدرتهم على التأقلم مع المجتمع الجديد. Y su incapacidad de adaptarse a la nueva sociedad donde viven. وهذا انعكس على النساء بشكل خاص. Eso tuvo efecto sobre todo sobre las mujeres. لأن الرجال الذين خافوا من المجتمع الجديد انغلقوا على أسرهم أكثر. Porque los hombres, el efecto no era tan impactante por los hombres porque los hombres se encogieron y se encerraron. وخافوا أن يفقدوا السلطة الأبوية داخل الأسرة. Y tenían miedo de perder el poder del padre en su familia, el poder del hombre en la familia. فأصبحوا يمنعون نساء من تعلم اللغة، من الخروج إلى المجتمع، وبالتالي من الاندماج في المجتمع الجديد. Entonces, para no perder este poder en la familia, pues impidieron a sus mujeres, a sus hijas, de salir, de aprender, de integrarse. وأصبحوا منغلقين دينيا أكثر. Y se refugiaron también en la religión. هذا أدى إلى انعزال المرأة السورية اللاجئة من هذه الفئة. Y la mujer siria en Europa está cada vez más encerrada, más aislada. وازداد العنف الأسري على هؤلاء النساء. Y la violencia familiar ha crecido. والمشكلة أن الأطفال دخلوا إلى المدارس وتعلموا اللغة الجديدة واندمجوا في المجتمع. Sus hijos sí que pudieron, en los países de acogida, sí que pudieron ir al colegio y aprender el idioma, a integrarse un poquito más fácilmente. فحدثت هوة كبيرة بين الأم والأطفال. Entonces hubo un hueco muy grande entre las madres y sus hijos. حتى الأطفال يتحدثوا في لغة المجتمع الجديد والأم لا تفهم ماذا يتحدثون أطفالها بين بعضهم. Hasta el punto de que los niños hablan el idioma del país de acogida y las madres no se enteran, no pueden, no saben, no aprendieron el idioma. ماذا نستطيع أن نفعل كمنظمات نسائية؟ ¿Qué podemos hacer como feministas, como activistas? طبعا نحن كثير من اللاجئات السوريات اللي لجأوا إلى أوروبا شكلوا منظمات نسائية سورية. Muchísimas mujeres que se refugiaron en Europa crearon unas asociaciones para defender a las mujeres. كان هدفها أولاً مساعدة النازحات واللاجئات. Su primer objetivo era ayudar a las mujeres refugiadas. الضغط من أجل حل سياسي لما يحدث في سوريا. Presión para que haya solución a los problemas del conflicto que existe en Siria. وليس حل عسكري. Soluciones políticas. وليس حل عسكري. Y no quieren una solución militar. فأصبحنا ندفع باتجاه المشاركة السياسية للمرأة. Y intentan sensibilizar a las mujeres para que participen en la política siria. شكلنا بجمعياتنا مراكز لتمكين النساء اللاجئات. En los centros que crearon tienen centros para ayudar a las mujeres.
وخاصة في الدول المجاورة لسوريا، sobre todo en los países vecinos a Siria, وخاصة أنه في كتير نساء لم يكونوا معيلات للأسرة. y sobre todo esas mujeres normalmente no tienen recursos, no participan en alimentar a sus hijos ni nada. وهم فقدوا الرجال الذين كانوا يعيلون الأسرة Y perdieron sus maridos o en el mar o en la guerra. فأصبح هدفنا تأهيل هؤلاء النساء من أجل الدخول إلى سوق العمل. Entonces, el objetivo de estas asociaciones, sobre todo, es ayudar a las mujeres a mantenerse, prepararlas para que tengan poder para enfrentarse a la vida. الحقيقة استطعنا في الدول المجاورة لسوريا أن نمكن كثير من النساء من تعلم حرفة معينة لكي يعملوا ويعيلوا أنفسهم وأطفالهم. Efectivamente, pudieron ayudar a muchísimas mujeres en Siria a que tengan una actividad manual para poder tener un recurso económico para ayudar a mantenerse a ellas y a sus hijos. أكبر صعوبة نواجهها هي مع المرأة اللاجئة في أوروبا. Y contrariamente, el problema más grande que tienen es con las mujeres que están en Europa. لأن الرجال يمنعون هؤلاء النساء من المجيء إلى منظماتنا. Porque están bajo el control de los maridos que les impiden ir a las asociaciones para aprender. وهنالك ثغرات في سياسات اللجوء في أوروبا تسمح لهؤلاء الرجال بمنع النساء من الخروج. Y hay huecos en las leyes que permiten a los hombres de hacer eso, de impedir a las mujeres de salir. كأن لا تعفى المرأة الحامل من تعلم اللغة. Como la mujer embarazada no aprende el idioma. Okay. وأيضا تعطي المساعدات للرجل. المساعدات المادية تعطى للرجل. Y las ayudas económicas se dan a los hombres. ما يسمح للرجال بالتحكم بالأسرة والتحكم بالمرأة. Así sigue ayudando al hombre a tener su poder en la familia para controlar a la mujer y sus hijas. من الأشياء التي نعملها كمنظمات نسائية هي أيضا الخروج إلى محافل مثل هذه المحافل للحديث عن وضع المرأة والقضية السورية بشكل عام. Y una de las actividades que hacen es charlas como esta internacionalmente para sensibilizar a las mujeres en todo el mundo. الحقيقة نحن يأسنا من الأمم المتحدة. Están desesperadas de las Naciones Unidas. لأن الأمم المتحدة أصدرت عدة قرارات بوجوب حل سياسي وتغيير النظام في سوريا، لكن هذه القرارات لم تنفذ. الأمم المتحدة أصدرت عدة قرارات من أجل حل سياسي للنزاع في سوريا. Las Naciones Unidas sacó muchísimas resoluciones para solucionar el problema, el conflicto armado en Siria, pero no han sido ejecutadas. ولا تنفذ هذه القرارات بسبب أن مجلس الأمن مكون من نفس الأطراف التي تغذي النزاع في سوريا. Porque لأن مجلس الأمن في الأمم المتحدة مكون من نفس الأطراف التي تتصارع في سوريا. Porque el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad está compuesto de los mismos miembros que hacen estas leyes.
وكلما صدر قرار لإيقاف النزاع في سوريا روسيا تضع فيتو على هذا القرار. Y cada vez que sacan resoluciones para parar el conflicto armado en Siria, Rusia siempre usa el derecho de veto. El veto. لا زالت حتى اليوم عندما يتاح المجال في سوريا يخرج الناس في مظاهرات حتى اليوم. Hasta hoy en día la gente sigue saliendo en manifestaciones en Siria. ولا زال حتى اليوم النظام وروسيا تقصف شمال المدن في شمال سوريا. Hasta hoy en día el régimen sirio y Rusia siguen bombardeando el norte de Siria. في الأشهر الثلاث الأخيرة هنالك حوالي 500,000 نازح جديد. Esos últimos 3 meses hay casi 500,000 de otros nuevos refugiados. نحن كمنظمات نسائية نطالب بحل سياسي في سوريا. Ellos como activistas, asociaciones feministas, piden que haya una solución de los conflictos armados en Siria. وتغيير لنظام الاستبداد إلى نظام ديمقراطي. Y cambiar el régimen de dictatoria a democracia. لدولة تقوم على أساس المواطنة والعدل والقانون. Y crear un país basado sobre la justicia, la ciudadanía y la ley. نحن مقتنعات أن لا حقوق للنساء دون ديمقراطية. Están convencidas de que no habrá derecho de mujeres si no hay democracia. لذلك نربط نضالنا من أجل حقوق النساء بالنضال الديمقراطي. Por eso las manifestaciones que hacen siempre tienen un objetivo relacionado con la democracia en el país. قرار مجلس الأمن دعا إلى تغيير سياسي ومرحلة انتقالية يتم فيها دستور جديد للبلاد. طويلة هذه الجملة. تغيير سياسي ومرحلة انتقالية يوضع فيها دستور جديد لسوريا. El Consejo de Seguridad sí que sacó leyes para cambiar la política en Siria y hacer un periodo de transición y crear una constitución nueva. لذلك عملنا نحن المنظمات النسائية منذ 4 سنوات على صياغة دستور يضمن حقوق النساء. Ellas participan desde hace 4 años en crear esta nueva constitución. لدي نسخ من هذا ولكن للأسف باللغة الإنجليزية. Ella tiene copias de estas constituciones pero en inglés. هذا أيضا ما عملنا عليه من أجل الدستور الديمقراطي العلماني. Ellas trabajan sobre la constitución, democracia y laica. دون دستور علماني لا يمكن أن تحصل النساء على حقوقها. La mujer no puede tener su derecho si no hay una constitución laica. مسألة أخرى لابد من أجل سلام دائم في سوريا أن تتم محاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري. Pues para que haya una paz duradera hay que juzgar todos los que han participado en esos conflictos armados. وتقديم المجرمين إلى محكمة الجنايات الدولية. Y llevar esos criminales a el Tribunal Internacional. نحن نأمل بيوم يكون فيه دستور علماني وانتخابات حرة ديمقراطية في سوريا. Ellos tienen la esperanza de que haya una constitución y que haya elecciones honestas en Siria. نحن نأمل بتعاضد جميع
الحركة النسائية في العالم مع نضال المرأة السورية للوصول إلى حقوقها. Ellas esperan de que haya ayuda entre las asociaciones que están en el mundo con las manifestaciones y la lucha de las mujeres en Siria. ويعم السلام في كل العالم. Y que haya paz en el mundo entero. شكرا. Gracias. Bueno, pues una vez que hemos tenido la oportunidad de escuchar a Asha Ismail y a Maya Al-Rahabi con sus experiencias, sus vivencias y también sus exigencias, tenemos un ratito todavía para hacerle alguna pregunta, algún comentario si tienen a bien alguno de ustedes, si quieren aprovechar esta ocasión para poder interactuar con ellas. Levantan la mano y yo les doy paso enseguida, ¿de acuerdo? En todo caso, mientras se van pensando si quieren alguna pregunta, yo quería preguntarle directamente una pregunta a cada una de ellas. Asha, desde el punto de vista de una mujer que ha vivido lo que ha vivido como usted, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Supongo que muchas cosas, pero ¿qué es lo que tiene que cambiar para, no sé si en un futuro más o menos inmediato, creo que no, lamentablemente, pero igual a medio plazo se puede erradicar esto que usted nos ha contado y que es tan terrible, como el tema de la mutilación genital femenina, la humillación, el matrimonio forzoso, todo eso que se vive en países que usted ha citado y que desde luego se nos ha puesto la piel de gallina, vaya. Pues cambiar muchas cosas. Y como decía, que tiene que empezar el cambio por nosotras mismas, las mujeres como una, indiferentemente del continente que vengamos y el color de piel que tenemos que luchar por nuestros derechos y apoyarnos mutuamente, ¿no? Y también creo que antes me lo salté, estaba un poquito nerviosa, tratar ese tema como un problema mundial, no algo concreto que pertenece solo a una comunidad, sino algo mundial y que se pongan leyes, ¿no? En general, pero no quedemos en las leyes. También enseñar la educación, cambiar el sistema de educación para que cambie la norma social. Esa norma social que ha obligado a la mujer a obedecer, ¿no? En esa norma social que nos ata a algunos ritos en la comunidad, etcétera, etcétera. Tiene que aprender la mujer ser como un individuo y en esa manera ella aprender a cuidarse, valorarse para que pueda también conseguir que le valoren lo demás, porque eso se está perdiendo en este globo de que somos una comunidad y que esto es un problema de esto, si no es mi problema. Entonces yo creo que en general tenemos que reeducarnos todos para poder cambiar. Visión global, dice Asha. Maya, ¿y qué opinión tiene usted del papel que está jugando Europa, la vieja Europa, pero con esta situación que usted nos ha descrito y que desde luego pone de manifiesto que se están permitiendo muchas cosas que no debería de permitir la vieja Europa, con todo lo que eso supone? ¿Qué opinión tiene usted acerca de lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo desde aquí, con la situación de su pueblo, de su tierra y de las mujeres de su tierra? بالنسبة لدور أوروبا أنا برأيي يمكن أن يلعب الاتحاد الأوروبي دور كبير في القضية السورية. أولاً بالضغط من أجل حل سياسي. Dice que la Unión Europea dice que la Unión Europea tiene un papel muy importante en el tema del conflicto en Siria. التوقف عن بيع السلاح إلى الأطراف المتحاربة.
primero dejar de vender armas a los que participan en la guerra. وعلى المدى القريب الحالي أنا برأيي يجب إعادة النظر بسياسات اللجوء في كل الدول الأوروبية. Y a corto plazo, ella piensa que hay que revisar las leyes de refugio en los países de Europa. أولاً حق اللجوء هو أحد الحقوق الموجودة بمواثيق حقوق الإنسان. El derecho de refugio es un derecho del ser humano. غلق الحدود أمام اللاجئين وتركهم يغرقون في البحر هذه مسؤولية أوروبا. Los que se ahogan en las mares, esto es una responsabilidad de Europa. مسؤولية أوروبا أيضاً عدم القبول بوجود حروب بالوكالة على أراضي الدول الضعيفة والمهمشة. La responsabilidad de Europa también que no haya intervención de países poderosos para defender, bajo el pretexto de defender los países pobres. وكما تحدثت زميلتي حل القضية السورية هي مسألة عالمية لأن هنالك صراع بين أطراف عالمية يتم على الأرض السورية. Y como dice la compañera, el conflicto de Siria no solamente en Siria, este es un conflicto internacional porque hay países internacionales que intervienen. ولذلك نحن نطالب الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي أن يتدخلوا لإيقاف الحروب التي تضطرنا نحن أن نخرج من بلادنا. Por eso ellos piden que la Unión Europea intenta parar estas guerras en el mundo que les obliga a ellos a salir de sus países. Muy bien. Tiene por ahí una pregunta. Ahora le pasan el micrófono. Sí, ella durante la charla ha dicho de que el conflicto de Siria comenzó por la represión del gobierno sirio contra manifestaciones de los opositores. Yo le pregunto. يقول أن النزاع في سوريا بدأ عندما قمع النظام السوري المظاهرات. Yo le pregunto que no es mucho más profundo los problemas que han ocurrido en Siria con los intereses de los Estados Unidos, de los países europeos, por derrotar a los gobiernos que ha habido en los países árabes. Se destruyó Irak, ahí está Irak destruido por Europa, por Estados Unidos. Está Libia, que hicieron exactamente lo mismo, los países europeos, Estados Unidos, y venía a continuación Siria con apoyo de Turquía, de Arabia Saudita, y posiblemente el próximo sea Irán. Entonces, yo creo que es un tema más profundo. يقول لأن سوريا ليست البلد الوحيد التي دمرت وتدخلت فيها أمريكا. العراق أيضا دمرت، ليبيا أيضا دمرت، ومستقبلا سيأتي الدور على إيران. Siga, por favor. Sí, esa es mi pregunta. Gracias. Perdona, la pregunta, por favor. La pregunta es que analice esa situación, porque ella ha dicho que todo comenzó, la guerra comenzó porque el gobierno sirio reprimió a la oposición, ¿no? Y yo le pregunto si es una cosa mucho más profunda que eso. يظن في اعتقاده أن المشكل ليس فقط عندما قمع الجيش السوري المظاهرات، وإنما المشكل هو أعمق من ذلك، لأن دمرت العراق ودمرت ليبيا كذلك.
ما رأيك؟ ما رأيك؟ حلي لي هذا. سي. فعلا هنالك نظام، نحن النسويات نقول أن هنالك نظام رأسمالي ذكوري عالمي يعتاش على الحروب التي تجري في دول العالم الثالث. Dice que hay un sistema internacional que vive de esos conflictos internacionales, vive de las guerras. منذ أيام احتفلت أوروبا بإنزال النورماندي ونهاية الحرب العالمية الثانية. Hace poco que se celebró el último día de la guerra mundial. وقالت ملكة بريطانيا أننا نحتفل بانتهاء الحروب من العالم. Y la reina de Inglaterra dijo, nosotros estamos celebrando el fin de las guerras en el mundo. وكأن العالم فقط دول الشمال. Como si fuera el mundo solamente los países del norte. هذا النظام الرأسمالي العالمي الآن يخوض حروب بالوكالة في بلادنا. Estos países están en guerra también, pero en los países árabes. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo simplemente quiero preguntarle a Asha. Perdón. Ay, disculpe. Adelante. بعتذر أول شيء راح أتكلم باللغة العربية، وراح سلط موضوع الحملة الأخيرة اللي شنها النظام السوري على الأرض وريف إدلب وحماة وحلب بالنيابة عن العالم، وقصف المستشفيات والمرافق الصحية لهؤلاء المستضعفين النازحين الذين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. وبحب أتشكركم كثير على إسبانيا، الدولة الإسبانية على حسن الاستضافة، وبتشكر الحضور وبتشكر الأنسي مايا، وشكرا لتطرقكم لموضوع سوريا. شكرا لك. شكرا لك. No son una pregunta, solamente está dando las gracias porque supongo que eres refugiado, ¿no? ¿أنت لاجئ هنا لا؟ ¿أنت لاجئ هنا لا؟ Sí. Sí, dice que está dando las gracias porque él es refugiado aquí y recibió un buen recibimiento y está dando las gracias. Vale. También voy a traducir con tu permiso. Sí, claro, por favor. Muchas gracias. Por favor. Sí. Primero la respuesta al Señor. Ella habló del capitalismo en el mundo, no solamente por las manifestaciones y porque como el régimen de Siria, esas son las palabras de Maya. El capitalismo en este mundo es el problema en toda la tierra. Estados Unidos, Rusia, China, Irán son los que tienen poderes en todo el mundo. Entonces ahí donde incluyen lo que usted está dicho, lo que usted dijo es lo correcto. No solamente es un tema de gobierno en contra de su pueblo nada más. Es un tema más allá, de intereses de países internacionales poderosos. Eso primero quería yo solamente corregir un poquito sobre el capitalismo, que ella dijo, Naya habló del capitalismo الرأسمالية اللي حكت عنها مايا. أنا لم أذكر كلمة الرأسمالية. شو اسمك؟ تؤكد على هذه الكلمة. Amin. A mi compañero Amin, él es de Siria, mucho gusto Amin. Amin habló del problema que está pasando ahora en el noroeste de Siria. Es el bombardeo de Idlib, que él habló de Idlib. Y eso es muy importante, porque ahorita está metida ahí Turquía, está metida ahí Estados Unidos, y también mucho que ver ahí en más intereses sobre petróleo, sobre las fronteras, sobre los kurdos. Es un conflicto demasiado grande y demasiado complicado.
Entonces, el amigo Amin ahí habló de que hay que dar a luz lo que está pasando ahora en Siria, en el noroeste de Siria, que todo el mundo está callado en la boca, nadie habla, no hay noticias sobre 3 millones de personas que se están bombardeando todos los días. Aparte del agradecimiento a España, eso también lo habló Amin. Gracias. فقط أريد أن أشير أن هنالك من رفيقاتنا وزميلاتنا 8,000 معتقلة حاليا في سجون النظام السوري يتعرضن لكل أشكال الانتهاكات الجسدية والنفسية والجنسية. Dice que, bueno, quiere decir también que hay hoy en día 8.000 mujeres están en las cárceles en Siria que están torturadas y reciben todo tipo de tortura física y mental y de todo tipo de tortura. وجنسية y sexual también. و250 طفلة معتقلة أيضاً. 250 طفلة معتقلة، وهنالك مئات الألوف من السوريين الذين لا نعرف مصيرهم، كانوا معتقلين. هل هم معتقلون داخل النظام أم مختفون؟ لا نعرف. Hasta hay 250 niñas en las cárceles, claro, subiendo todo tipo de tortura. Y más de 100 millones de personas que están desaparecidas. No se sabe si están muertas o si están en las cárceles o no se sabe dónde están. ونتيجة الصراع طبعا فقدنا 1,000,000 شهيد سوري من أصل 23 مليون من سكان سوريا. Y a raíz de este conflicto armado se han asesinado 1 millón de sirios. Dentro de esos 23 millones de sirios, 1 millón entero que han sido asesinados. En fin, una realidad que desde luego da a conocer la barbarie, insistimos, y el horror que todavía sigue, pues eso, día a día un pueblo tan maravilloso como es el sirio y que lo están aniquilando, diría yo. Vamos a ir terminando ya esta charla y esta exposición de esa realidad que tenemos ahí con nuestras dos invitadas, simplemente pidiéndole a Asha Ismail que nos responda si hay luz al final del túnel, si hay hueco de verdad para la esperanza. Una mujer como usted que vivió lo que vivió, si es capaz de superar lo que vivió y a partir de ahí transmitir a cantidad de mujeres con las que tiene oportunidad de hablar y de hombres también, la necesidad de cambiar esa situación. ¿Hay luz ahí? Sí, hay luz porque la lucha se nota en los últimos 20 años el cambio. Se ha conseguido que cambien leyes en muchos países, se ha conseguido que la ONU nos haga caso. Hay un día internacional con la cero tolerancia. Hay muchísima fuerza en las mujeres mayores y las jóvenes sobre todo. Hay toda una generación de guerreras que van a hacer un cambio importante. Y nosotros pues estamos ahí para apoyar eso, porque nuestro trabajo consiste en apoyar esas mujeres fuertes que hacer el cambio, ¿no? Facilitarles todas las herramientas que puedan tener para que ellas también puedan cambiar sus comunidades. Como por ejemplo, el proyecto que tenemos entre manos, que es la casa de Kenia, se llama Safe in Nairobi. Es una casa de acogida que va a ser por ahora para 25 niñas, niñas que vamos a dar hogar, educación, pero no solamente escribir y leer, sino en cambiar la norma social que han conocido, que era nacer, crecer y casar y tener un montón de hijos.
Esas niñas que aprenderán, pero tendrán la oportunidad de elegir, algo que nosotros no hemos tenido y muchas no tienen oportunidad. Y también podrán cambiar sus comunidades, ¿no? Puedan educar. El proceso es lento, pero no es imposible. Así que nada, muchas gracias. Vamos a quedarnos con eso. Son las 9:30, empezamos a eso de las 8, así que, bueno, empezamos esta charla, este acto que ha sido, desde luego, muy enriquecedor a nivel también personal y profesional, con ese título de la mesa redonda, razones para solicitar asilo, como una pregunta, ser mujer, como una afirmación. Pues como nos han hecho creer que somos menos y no lo somos, vamos a dar un aplauso a estas dos mujeres valientes que han superado muchas dificultades desde sus entrañas seguramente, y pedirles que sigan con su trabajo, que sigan con toda la fuerza, con toda la valentía, porque nosotros desde aquí, desde este proyecto tan maravilloso que se llama Acampa, les seguiremos empujando. Gracias y muy buenas noches.